Centro presenta Metrópolis. Llega el mediodía e iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del día. Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez Comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Metrópolis Central, miércoles 20 de enero de 2021, las 12, un minuto damos inicio a este programa. Como todos los días, nos pueden escuchar en nuestra página web www.radiolaclave.cl y en nuestras redes sociales www.radiolaclave.cl y en nuestra cuenta de YouTube nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Parto saludando a quien hace posible que este programa vuele por todas las plataformas de Radio La Clave, a mi queridísimo amigo Jesús, quien se encuentra un poquitito jugado, la verdad que se arrancó de la concentración, pero está acá. Al que le guste Celeste, que le cueste, como decía un nuevo amigo. Jesús, muy buenas tardes y muchas gracias por el esfuerzo que haces por estar al mando de los controles de Radio La Clave. Y de inmediato saludo a mi queridísimo amigo Felipe Bianchi, quien se encuentra en su casa matriz, haciendo un ruido como todos los días. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va, querido Rodrigo, querido Jesús? ¿Jugado de jugo? Un abrazo también para nuestros auditores y auditoras y para don Cristian. No, jugado de escapado de la concentración, diría yo, Felipe, para ser más explícito la realidad que vive nuestro queridísimo Jesús. De inmediato, Felipe, paso a saludar al editor del programa, a mi partner de programa, a nuestro Charles Atlas, a nuestro Garrinche, que hoy día es parte de la efeméride, a nuestro callejero por derecho propio, a Cristian Peñalillo, que se encuentra al frente mío en el estudio de Radio La Clave. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, un saludo para ti, Rodrigo, presidente, y para todos los fanáticos de esta metrópolis, que en 2 horas va a tener un recorrido, como siempre, muy interesante y por los distintos recovecos que nos ofrece la 92.9. Felipe, Cristian, hoy día no podemos hablar de otra cosa porque en un rato más, a las 2 de la tarde hora de chilena, a las 12 de Washington, será embestido como nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden en la ceremonia que se llama The Inauguration, la inauguración, la recepción del nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, lo primero es que tengo la certeza, Felipe, que tendremos un mundo un poquito mejor. Un poquito mejor. Pues ya se fue el desgraciado, ¿no? Sí, pues bueno, porque la potencia más grande del mundo, Felipe, o la segunda, según ustedes, si es China la número 1, Estados Unidos la número 1, no entremos en esa disputa que no tiene mucho sentido. Cambia de presidente, sale un personaje que hizo mucho daño a la democracia estadounidense y al mundo en general. Donald Trump, Felipe, llegó en una votación democrática a la Casa Blanca y se fue horas antes en un helicóptero de la llegada de Joe Biden. Pasaron 4 años y se fue por la ventana como una rata que arranca que están siendo perseguida. Y es el primer presidente, Felipe, en 150 años que no participa en la ceremonia de entrega del mando, con la excepción de los presidentes que murieron o con los que dimitieron. Pero estamos hablando de un hecho que no es poco. Bueno, y hasta las últimas horas, Felipe, hasta ayer, hasta las últimas horas en su cargo, se dedicó a indultar a amigos de él, a compadres de él. Por ejemplo, uno de ellos es Steve Bannon, que era el encargado de recolectar las platas para el muro que separaba a Estados Unidos de México. Platas que desaparecieron, platas que entraban en un bolsillo y se iban por otro. Ayer dictó también una ley que protege a los migrantes venezolanos. Es decir, hasta el último momento usando la presidencia de Estados Unidos para su beneficio. Este señor no entendió nunca, Felipe, que lo que es el servicio público. Él entendió que el ser presidente de Estados Unidos era una plataforma para actuar como actuó él siempre. Y me parece ahí, Felipe, que hay un tema muy importante, que uno no tenía que entenderlo porque en rigor su ignorancia podía uno presumir lo que iba a pasar con Estados Unidos o lo que podía presumir lo que podía pasar con la presidencia de Donald Trump. Pero me parece a mí que superó todos los límites el presidente saliente de Estados Unidos. Bueno, llega Joe Biden, que tiene una pega que no es fácil. Le va a tocar reconstruir al país destrozado éticamente, porque lo que ha pasado estos últimos 2 meses
post-elección de Estados Unidos ha sido muy dramático, muy problemático para la democracia de Estados Unidos, así que Joe Biden tiene una tarea muy grande, porque lo económico, lo sanitario, cuando tú eres potencia, cuesta menos reconstruirlo, pero lo ético es un desafío muy grande, Felipe. Se fue en su estilo, tal como dices tú. Se fue diciendo que su trabajo, por ejemplo, para la pandemia había sido extraordinario, y hay 400.000 ciudadanos norteamericanos muertos, 400.000, más que en la guerra de Vietnam, más que en la Segunda Guerra Mundial. Eso quedará obviamente en la historia, porque uno puede reconocer que la situación era difícil, uno puede decir que se trataron de hacer las cosas lo mejor posible, pero ser tan descriteriado como para decir que lo hiciste estupendo cuando se murieron 400.000 compatriotas, revela un poquito y remarca qué tipo de persona es Donald Trump. El que uno de sus proyectos más emblemáticos, que también lo definían como persona, que era este muro que se construyó en la frontera con México, este espantoso muro que todo el mundo no lo podía creer, que hubiera alguien dispuesto a hacer algo así, no solo fue inmoral, no solo fue un botadero de plata, sino que además fue una forma de robarle plata al Estado, y se ha ido liberando a sus amigos que habían sido tomados presos justamente cuando se comprobó que en la construcción del muro habían aprovechado de robar. Ese es Donald Trump, hasta el último momento, hasta el último segundo, y tal como decíamos ayer, ha sido una demostración también todo lo que pasó estos 4 años con Estados Unidos, que el rol de presidente no modera la forma de actuar de ciertas personas, y que el sistema democrático, la división de poderes y otro tipo de cosas, incluso la democracia supuestamente más sólida, más robusta del mundo, que es la de Estados Unidos, tampoco es suficiente traba como para que un desquiciado como Donald Trump pueda tratar de hacer y logre hacer las que quiera, digamos. Ha quedado demostrado una vez más. Ya no existe esa teoría que seriamente más de algún analista sostuvo en algún momento, que los discursos afiebrados cuando llegan al poder tienden a moderarse. Aquí fue todo lo contrario, fue una demostración más que gente como Donald Trump llega al poder y es más afiebrado, porque le da lo mismo la institución, le da lo mismo la historia, le da lo mismo la separación de poderes, le da lo mismo el Capitolio, le da lo mismo todo. Entonces, la enseñanza, creo yo, para un sector del pueblo norteamericano y para el Partido Republicano sobre todo, y para el mundo en general, es enorme. Asociarse con desquiciados, asociarse con gente filo enferma de la cabeza, como era Donald Trump, por más que tu objetivo sea mantener el poder, controlar el poder, llegar al poder, es una gran y absurda fórmula, porque siempre termina mal. Los que se asociaron con Hitler, los que se asociaron con Chávez, los que se asociaron con Trump, los que se asociaron con Bolsonaro, mira cómo están terminando. No, hay que cerrar esas puertas, no seguir creyendo que las cosas van a mejorar después, que es posible un cambio, esas mentalidades. Es gente bastante enferma, y con la gente enferma hay que dejarla lo más lejos posible de los cargos de poder. Es Felipe, así de simple. Sí, lo que me pasa a mí, Felipe, con Donald Trump, que claro, hasta antes de la elección de hace 2 meses, tú podías decir, es un mal presidente, toma malas decisiones, se equivoca, tiene una tendencia política errada, pero lo que pasó después de la elección demostró que es una mala persona. Y yo creo que ahí ya quedó, y uno tangibiliza muchas cosas que pasaron durante su mandato, y todas las cosas buenas que puede haber tenido ya pasan a la historia, ya no tienen ni una validez, porque claro, el análisis es muy descarnado post elecciones, porque fue un pésimo perdedor, fue un pésimo demócrata, fue un pésimo ejemplo para la democracia, entre comillas, la mejor democracia del mundo. Eso vendían los estadounidenses, que tenían un sistema que funcionaba perfecto, que el Capitolio era una parte que es inviolable, claro. Y nos fuimos dando cuenta que trataron que no quiso respetar las elecciones, que a su gente, a sus fanáticos los llamó a que fueran a protestar, que se metieran al Capitolio. Entonces me parece a mí, Felipe, que lo que pasa post elecciones traspasa lo político, habla del real
real Donald Trump, y me parece a mí que es una persona realmente que no merecía ser presidente de Estados Unidos. Y claro, fue electo, el Partido Republicano ganó, en buena ley le ganó a Hillary Clinton en la elección pasada, pero me imagino que deben estar muchos de esos que votaron por Donald Trump muy arrepentidos porque en el fondo, al final del día, en los últimos días de su mandato, post elecciones, mostró la peor clase de persona que es. Y eso yo creo que es el gran problema que tiene esta salida, este final de mandato de Donald Trump. Los 2 meses post elección creo que son realmente nefastos. Fíjate que en las primeras horas de Joe Biden, Rodrigo, presidente, justamente el 46º mandatario norteamericano va a comenzar a tomar medidas importantes, firmando una serie de acciones ejecutivas para revertir, por ejemplo, los decretos sobre inmigración, los temas que tienen que ver con el cambio climático y, lo más importante hoy por hoy, la gestión de la pandemia. Dentro de las medidas inmediatas está, por ejemplo, el regreso de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y también volver a ser parte del Acuerdo de París. De temas... esos 2 temas que tú nombras, claro, Cristian, esos 2 temas que tú nombras son los temas que tiene que liderar el país, la potencia número 1 del mundo. Estados Unidos no es un país cualquiera, Estados Unidos no es Chile, Estados Unidos no es Brasil, Estados Unidos no es Francia. Estados Unidos es la potencia número 1 del mundo, y esos temas que tú nombras, el tema de la salud y el tema del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, son temas muy importantes, son temas muy trascendentales como para que Estados Unidos no tenga un rol activo y no tenga un rol de líder. Entonces eso es no entender nada. Cuando tú te marginas de esas reuniones, de esas... De lo que está pasando en el sistema sanitario, en esas organizaciones, con el sistema sanitario, cuando estás en la pandemia más importante del último siglo, quiere decir que están mirándote el ombligo y no estás siendo un país líder y un país generoso y un país solidario. Cuando el tema del Acuerdo de París no participa es porque realmente te importa un carajo lo que pasa en el resto del mundo, y eso es lo que no queremos de los líderes. Y es por eso yo decía, Felipe, que al comienzo del programa, que creo que hoy tendremos un mundo un poquitito mejor. Es que parte de una base que es fundamental, creo yo, para cualquier discusión social, ciudadana o política, y que se da en todos los países, en el nuestro también. En Estados Unidos está dividido en cómo miran el mundo los demócratas y cómo lo miran los republicanos, y la diferencia ha vuelto a quedar clara. Un demócrata, en general, porque en todos los partidos y en todos los segmentos ideológicos hay pelotudos, digamos, y hay matices, pero en general el demócrata se da cuenta que si el resto del mundo no está bien, si Latinoamérica no está bien, si Europa no está bien, si la relación no es lo más colaborativa posible desde ellos como potencia hacia el resto del mundo, termina rebotándolo y termina pasándolo mal, y por último, por conveniencia, no te sirve que el resto esté mal. Los republicanos, o en cualquier otro país, los más facholis, los más preocupados de ellos mismos, los más egoístas, no logran entender que si ellos están bien y el resto está mal, les va a explotar en la cara, va a venir la Plaza Dignidad, va a haber problemas en las calles, va a haber trabajadores que van a ser malos trabajadores, va a haber problemas políticos, va a crecer la contraideológica más extrema, porque no se puede vivir de otra manera. O colaboras con el resto, y hace mucho rato ya esto también se extiende al mundo, o colaboras con el resto de los países, o colaboras con que no haya problemas en términos ecológicos, o colaboras con el desarrollo de los otros, tú que tienes mejores posibilidades, o no tienes cómo vivir tranquilo. Y extiéndele eso a cualquier país, y lo mismo que estamos viendo nosotros aquí en Chile. O sea, los grandes empresarios, las grandes fortunas, los que le va muy bien, o colaboran con que el resto crezca de la más rápida forma posible, que tenga la mejor educación posible, la mejor salud posible, o van a tener que seguir diciendo por años de años, como sus abuelos, como sus bisabuelos, como sus padres, no la vimos venir, no la vimos venir, no la vimos venir. Esto no aprendió. Esa es la diferencia entre un ser humano, un ciudadano, un partido político que entiende el mundo en el que está, y otro que vive como si estuviera viviendo en Versalles y a punto que llegue la gente a cortarle la cabeza, digamos. Y me parece que Trump representaba todo eso, y por algo hizo todo lo que hizo, sacar de los acuerdos internacionales de Estados Unidos ese discurso estúpido, porque es básicamente estúpido, de haremos grande de Nueva América porque nosotros somos los mejores, qué sé yo. Eso es no entender nada, y ese no entender nada le explotó en la cara, como suele explotar en la cara a los tontones
que no entienden mucho de qué se trata la vida en comunidad. Decía el gran Facundo Cabral, mi abuelo era un hombre muy valiente, pero solo le tenía miedo a los imbéciles. Le pregunté por qué y me respondió, porque son muchos y a veces pueden ser mayoría y elegir al presidente. Bueno, eso le pasó a Estados Unidos en estos últimos 4 años. Los imbéciles fueron más y terminaron eligiendo al gran imbécil del último tiempo en la política internacional. Cristian, ese era un poco el tema editorial antes de meternos en la encuesta del día de hoy, que también está relacionada con el tema de hoy, porque el mundo o Estados Unidos cambia de presidente a las 2 de la tarde, a las 14 horas de Chile, 12 sí, horas de Estados Unidos. Se realiza la ceremonia de inauguration, como se denomina en inglés, la inauguración del nuevo presidente. ¿Cuál es el hashtag y la encuesta del día de hoy? Claro que sí, Rodrigo, el hashtag y la encuesta está vinculada justamente con nuestro tema editorial del día de hoy en Metrópolis. Hashtag Metrópolis USA, o USA, ¿no? Hashtag Metrópolis USA. Con ese hashtag, con ese numeral, puedes participar y votar en la encuesta que tenemos planteada para el día de hoy con la siguiente consulta. Hoy se va, por fin, Donald Trump, tras 4 años de gobierno en Estados Unidos. ¿Cómo opinas que fue su mandato? Es la pregunta de hoy. Este es el porcentaje de las votaciones a esta hora de la tarde, que está bien parejo, ¿eh? Fíjense, de acuerdo a las alternativas que planteamos el día de hoy. A ver, con un 19% la gente estima que fue peor de lo esperado. Con un 57% fue un gobierno realmente espantoso. Con un 12% la gente dice que ni tan malo, y con un 11% que fue valiente y eficiente. 4 alternativas para la encuesta del día de hoy, que está vinculada con la salida de Trump del gobierno de Estados Unidos. Sí, 4 alternativas que como es la política muchas veces binaria, desde el espantoso al valiente y eficiente, hay un mundo, hay una América, de separación. La verdad que, claro, es realmente espantoso. A mí me parece que puede ser, sobre todo a mí me pasa, Felipe, que yo hago el distingo entre preelección y postelección. Tú, preelección, puedes decir que era negacionista, puedes decir que era todo lo malo que había hecho, tenía algunas lucecitas, que había llegado a un acuerdo con China, que había, que económicamente Estados Unidos había sobrepasado bien la crisis económica, que la crisis sanitaria la había manejado como las pelotas, con luces y con sombras, o con más sombras que luces. Pero yo insisto, y repito lo que dije hace 5 minutos, post elecciones fue un espanto. Y el gobierno de Donald Trump no terminó en las elecciones, terminó ayer. Y terminó ayer cuando terminó de indultar a sus amigos, cuando terminó de tomar decisiones contra el pueblo venezolano que estaba en Estados Unidos, que me parece bien. O sea, yo no quiero que echen a la gente, no quiero que echen a nadie de Estados Unidos, pero no las cosas hechas a la medida, no las cosas hechas para tu amigo, no comprando el silencio de una persona que estaba presa y que tú le das un indulto y que sabes que no va a hablar porque tiene información privilegiada tuya. Entonces me parece a mí, Felipe, que claro, hay un mundo de diferencias entre el valiente y eficiente a realmente espantoso las alternativas que tiene nuestra encuesta del día de hoy. Sí, entiendo tu punto, no lo comparto tanto, la verdad, pero lo entiendo. O sea, creo que desde mi perspectiva la salida de Trump fue más de lo mismo, ratificó nada más lo pésimo que había sido su gobierno, lo terrible que habían sido sus decisiones, lo espantoso que era su discurso. Lo único que pasó es que se juntaron más definiciones, nomás, como pasa siempre cuando se cierra una etapa y un gobierno. Hubo más actos donde demostró, digamos, el tipo de persona que era, pero en los 4 años no me parece que haya habido cambio alguno en la mirada que uno puede tener de Donald Trump por lo que pasó el último mes, digamos. El último mes fue una ratificación para mí del tipo de personaje frente al que el mundo estaba y Estados Unidos estaba enfrentado. No se me cayó en los últimos 30 días, digamos. Sí, está bien. O sea, a mí me parece que yo creo, o sea, cuando uno hace el análisis del gobierno de Donald Trump, yo creo que son muchas cosas erradas, pero también, o sea, algunas luces tuvo. O sea, no todo es negativo, pero yo insisto, o sea, el tema final
final, no permite hacer un análisis como lo conversamos la otra vez, cuando decían en la dictadura militar de Chile, durante la dictadura se mejoró económicamente. No alcanza cuando tú violaste los derechos humanos. Y me parece a mí que con Donald Trump pasa lo mismo. Los últimos 2 meses post-elección no alcanzan y sobrepasan todo lo bueno que algo bueno que pudiese haber hecho económicamente. No, sí, entiendo el punto de vista, Rodrigo, pero para mí no hay mucha diferencia entre llamar a los partidarios a funar en el Capitolio las decisiones del Senado, del Congreso, y construir el muro, que fue al mes de asumir. O sea, es el mismo nivel de situaciones inaceptables, digamos. No veo el momento en que Donald Trump porque hay cosas así, hay momentos de los gobiernos que porque está partiendo por una cosa económica, que son dulcecitos. No sé cuál es el momento dulcecito de Trump. Siempre estuvo haciendo pelatunadas y torpezas. Pueden haber subido algunos índices económicos, pueden haber estado felices los empresarios porque disminuyó los impuestos, pero siempre hizo este tipo de cosas de ayudar ilegalmente a sus cercanos, incluida a su familia, de hacer cosas aberrantes a nivel de política internacional, como construir ese muro, como pelearse a muerte económicamente con China, en fin, yo no le veo... No rescatáis nada. No veo luces y sombras, veo solo sombras. Solo sombras. Desde el primer día, para mí no hay nada distinto en este último mes. Es más de lo mismo. Pero, obviamente, todas las miradas son legítimas. Ahora, ¿cuál va a ser, les pregunto, muchachos, el rol del Partido Republicano luego de este desastroso final de Trump, con un gobierno que muchas veces privilegió el tema empresarial, los impuestos, y con este escándalo del Capitolio? ¿Lo van a seguir apoyando? ¿Tomarán distancia de él? Lo hablamos el otro día, sí, porque había una encuesta que decía que el 45% de los votantes republicanos al otro día, los del Vaticano, ya no apoyaban al Capitolio. Del Capitolio, sí, no del Vaticano. Ya no apoyaban a Donald Trump, lo cual es difícil de comprobar porque las encuestas son lo que son, meras encuestas. Pero yo sí estoy seguro que esos 71 millones de votos en este último mes, y ahí sí concuerdo con Rodrigo, ya no son 71 millones, que son muchos menos por una próxima elección, digamos, porque el Partido Republicano muy de derecha será muy pro crecimiento económico por encima de derechos ciudadanos y lo que quiera, pero tiene una historia y una base de sustentación de sistema democrático que se le fue a las pailas, digamos. Yo creo que son muchos, y lo han dicho, no estoy intuyendo nada, estoy hablando de la realidad. Son muchos los republicanos, incluido el presidente, o sea, el líder de los senadores republicanos, incluido el vicepresidente Pence y varios más, que dicen no, pues así no se puede. Y en realidad hoy muchos están pensando que cometieron un gran error en abrirle las puertas, además, a un afuerino. Porque eso suele pasar, claro. Ojo con lo que está pasando en nuestro país. Claro, cuando tú tienes una historia, una trayectoria en un partido de distintos cargos, no sé, lo que decimos siempre, que en general hay tipos y tipos de políticos. Hay algunos que partieron siendo presidente de curso en el colegio o en el liceo, después fueron presidentes de la universidad, de la FEUC, de la FECH, después fueron presidentes de un partido, después fueron diputados, después fueron senadores y después son candidatos a la presidencia o presidente. Hay otros que no hacen nada de esa carrera y quieren al tiro ser presidente porque salieron en la tele, porque alguien les puso plata, porque los ayudaron. Bueno, ese tipo de cosas generan a veces este tipo de malos candidatos. Trump saltó de los negocios, su éxito económico, entre comillas, a ser presidente. Entre comillas, de los negocios y de la tele, porque ahí fue donde se hizo conocido, a ser presidente. Y el Partido Republicano está pagando el costo de eso. Sí, yo creo que de aquí en más, como en Estados Unidos antes existían 2 candidatos, un republicano y un demócrata, me parece que lo que hace Donald Trump es fragmentar a los republicanos, y me parece que va a pasar lo que puede pasar en muchos países europeos, sobre todo donde la ultraderecha tiene un candidato que saca el 10, 15, 20%, algunos países incluso llegó a la presidencia, pero me parece a mí que para los republicanos este quiebre va a ser duro, va a ser importante, y
y tiendo a pensar que en las próximas elecciones ya va a existir un tercer bloque, va a existir una tercera vía, que es la ultraderecha en Estados Unidos, que es supremacista blanca, que está contra los derechos raciales, miles de cosas que van a ser mucho más Y conservadores. cuando pasa eso, Rodrigo, ¿Sí? cuando pasa eso, viene un cuarto protagonista, un cuarto agente. O sea, también ten en consideración que es muy probable que crezca en la sociedad norteamericana el votante o el activista de centro izquierda más radical, que hasta aquí era representado por el viejito Sanders, que sin tanto apoyo, que perdió una tras otra todas las primarias en el Partido Demócrata, porque los demócratas en general son más tipo Biden, son más de moderados, más de centro, más moderados. Yo te aseguro que con todo lo que ha pasado con las minorías sexuales, con las minorías raciales, con los miles de inmigrantes que hay en Estados Unidos hoy, la izquierda un poquito más dura, que no ha sido nunca muy grande en Estados Unidos, también va a crecer. Va a crecer la ultraderecha y va a crecer la izquierda más dura, acuérdate. Bueno, entonces la sí, repartija más bien en 4, claro, más que en 2. Yo creo que post esta elección, el futuro de Estados Unidos ya no van a ser demócratas y republicanos, sino que van a haber más actores. Siempre en las papeletas, cuando uno revisaba los votos por estado, porque no todos los estados tenían la misma cantidad de candidatos. Habían estados que tenían 4 o 5 candidatos, otros que tenían 3, que ni aparecen al final del recuento porque ganan los demócratas y los republicanos, se van repartiendo los estados. Pero claro, tal cual dices tú, Felipe, me parece que en la próxima elección va a estar más dividida, más segmentada la votación, y quizás tengamos los republicanos, los supremacistas blancos, por un lado, por ponerle un nombre, por ponerle situarlos en algún sitio dentro del mapa político, los demócratas y la extrema izquierda. Entonces, claro, indudablemente va a cambiar la elección y quizás se va a sincerar porque realmente que sea una elección tan binaria también habla de una democracia que funciona, pero yo tengo mis dudas que sean tan solo dos tendencias políticas en un país tan grande como Estados Unidos. Sí, por eso. Es muy probable que se acentúen esa super diferencia y vivamos más bien en 4 polos. Seguramente no tan grandes en una primera instancia, pero a lo mejor sí con tendencia a crecer. Un republicano ultra, el republicano tradicional, el demócrata tradicional y el demócrata ultra. Va a pasar. Te aseguro que hay mucha gente en Estados Unidos que después de la experiencia, sobre todo en los estados más tradicionales del pensamiento demócrata, en Nueva York, en Washington, las costas, en general en las costas. En las costas este y la costa oeste, te aseguro que hoy hay mucho joven dispuesto a ser mucho más ultra lo que era antes que saliera Trump como presidente. Oye, desde las 12 del día, de acuerdo al cronograma establecido en Estados Unidos... 12 del día de Washington. Claro, 12 del día de Washington. Ahora, a las 12 horas de Chile, es decir, hace 27 minutos, ya comenzó el programa virtual que está siendo dirigido por una actriz y presentadora afroamericana, Keke Palmer, quien hace de presentadora, ¿cierto? Se va a hablar la esposa de Joe Biden, Jill Biden, quien es maestra, dirigido a niños y dirigido a niños y jóvenes acerca de la historia de la presidencia de Estados Unidos. A la 1 de la tarde de Chile, Joe Biden, presidente electo, va a llegar al Capitolio. A las 13:15 va a comenzar la ceremonia en un estrado montado en la fachada occidental del Capitolio, cuando Leo J. O'Donovan, que es un sacerdote jesuita y expresidente de la Universidad de Georgetown, pronuncie una invocación religiosa. Y después, Andrea Hall, la primera mujer afroamericana que alcanzó el grado de capitana en el Cuerpo de Bomberos de South Fulton, en Georgia, recitará el juramento de lealtad. Posteriormente, Lady Gaga va a cantar el himno nacional y la poetisa Amanda Gorman leerá sus versos compuestos para esta ocasión, quien sufría, al igual que Biden, un impedimento del habla. Luego va a cantar Jennifer López y el cantante de country Garth Brooks, tras lo cual Sylvester Beeman, pastor de la Iglesia Metodista Episcopal Afroamericana, impartirá una bendición. Y ahí será la jueza Sonia Sotomayor, la primera magistrada hispana. Sonia Sotomayor. ¿Algo de Marquito? No. Puede ser alguna cosa lejana de nuestro amigo Marco. La primera magistrada hispana del Tribunal Supremo tomará el juramento, primero de Kamala Harris
quien jurará su lealtad a la Constitución sobre 2 Biblias, una que perteneció a una amiga de su familia y otra que fue de Thurgood Marshall, el primer magistrado afroamericano supremo. Y apenas sean las 2 de la tarde de Chile, 12 del día en Washington, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, tomará el juramento constitucional de Biden, pronunciará con su mano sobre una edición de 1893 de la Biblia, sostenida por su esposa. Y así Biden se convertirá en el 46º presidente de los Estados Unidos. ¿Cuántas veces ha faltado el presidente en ejercicio? ¿Lo decía Rodrigo al principio? Sí, solamente ha faltado cuando murió el presidente o cuando dimitió el presidente. No tengo los números. Era una razón poderosa Claro. haber muerto. Claro, es primera vez que el presidente que sale por elección popular, como salió Joe Biden y que perdió Donald Trump, no se presenta. No se presenta y Joe Biden, Felipe, es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos. El otro había sido Kennedy. Bueno, una ceremonia que está ya preparada, una ceremonia que ya está en curso y que J-Lo será la encargada de animar la fiesta, cosa que... Estuve buscando, Rodrigo, mientras hablabas para darte el punto de que algo bueno puede haber pasado. Sí, ¿qué cosa, en por estos favor? 4 años. No, porque mandó un auditor y tiene razón. No hubo ninguna guerra Hacia afuera. en la que estuviera metido Estados Unidos, claro, hacia afuera, en estos 4 años, a diferencia de lo que se vivió durante el periodo de Bush, durante el periodo de los 2 Bush, durante el periodo de Obama, durante el periodo de Clinton, donde siempre Estados Unidos estuvo involucrado en al menos una guerra y varias veces bastante más que una. Claro, el problema para los norteamericanos es que esta vez la guerra fue para adentro, fue una guerra. O sea, lo que pasó con el Black Lives Matter hace mucho tiempo que no se revivía con tanta fuerza y con tanto dolor y con tanta sufrimiento para la raza negra. Así que, bueno, eso está pasando en Estados Unidos en este minuto. Insisto, a partir de las 2 de la tarde chilena, 12 del día de Washington, tendremos un mundo un poquitito mejor. Cristiano, ¿algún consejo antes de ir a la pausa? Claro que sí. Escuche muy bien, la camiseta de La Roja, sí, esa que nos acompaña en las buenas y en las malas, no quiere ser un desecho más. Por eso Arauco presenta roja por fuera, verde por dentro. Una campaña que busca reutilizar 10.000 prendas ocupadas por los y las jugadoras de La Roja de todos. Inscríbete en rojasustentable.cl y participa por una de ellas. Arauco, por una roja más sustentable. Vamos a una pausa en Metrópolis y volvemos. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave, me escucha.